Hola, hoy tengo una receta especialmente para ti. Sí, tú que en este momento estás mirando este vídeo, quédate muy atento porque tengo una receta que te va a ayudar a lograr esos objetivos que te has marcado este año para tener un cuerpo sano y saludable. Lo que vamos a preparar es una albóndiga a la jardinera, de una manera muy sana y saludable, que estoy segura que te va a dejar encantado. La elaboración es muy práctica y sencilla y no te costará más de 20 minutos. Quédate atento a todos los pasos del procedimiento de elaboración para que te quede especialmente como la he elaborado yo. Los ingredientes para preparar la receta de hoy son los siguientes. Por aquí tenemos las albóndigas, cebolla, pimiento. Por aquí tenemos ajo, zanahoria, judía redonda o vainita. En este caso la voy a utilizar de bolsas congeladas. Por aquí tenemos 100 gramos de guisantes, también de bolsa congelado. Aceite, tomate. En este caso voy a utilizar tomate de bote triturado, pimienta y sal al gusto. Vamos a empezar nuestra receta llevando las albóndigas. En este caso yo voy a utilizar estas albóndigas que he comprado, he ido al supermercado y la vi en oferta y he cogido una bandeja. Esta es una mezcla de ternera y de cerdo. Entonces la voy a llevar al horno durante 15 minutos. Mientras se van cocinando en el horno, yo por otro lado voy a ir haciendo el sofrito y rehogando las verduras y va a estar todo a la par. Llevamos al horno. Aquí no he colocado nada, ni aceite ni nada, porque ya ellas tienen su propio aceite. 15 minutos y listo. Ya llevé las albóndigas al horno. Ahora por este lado vamos a ir con el sofrito. Incorporamos el aceite. En este caso yo voy a echar todas las verduras que se vayan rehogando para que la verdura nos quede tiernita. El ajo, la cebolla, los pimientos, los guisantes, las judías y la zanahoria. Cuando he agregado el ajo, lo he dejado sofreír y lo que he hecho es inmediatamente agregar la demás verdura, y cuando ya vea una textura tierna, entonces voy a agregar el tomate y seguido incorporaré las albóndigas. Agrego el tomate, la pimienta, una pizca, le he puesto un poco de agua. Ahora voy a sacar las albóndigas que están en el horno, que le he dejado en total 15 minutos a 200 grados. No le he agregado nada de harina ni nada porque es una forma que considero que es más saludable para consumirla. Entonces, una vez sacada del horno, la vamos a incorporar aquí en nuestras verduras para que se terminen de cocinar. Y la vamos a dejar por 5 minutos más. Si quieres espesar un poco la salsa, coge 10 gramos de maicena, la disuelves en un poco de agua y le agrega para que te quede más cremosita. Pero eso es opcional. Hasta aquí la receta de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, deja tu like, un comentario y comparte con todos aquellos que tú consideres que esta receta le puede ser útil. Con todas esas personas que quieren llevar una alimentación sana y saludable, compártelo. Ahora te voy a presentar la parte de emplatado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.